tal, estimados amigos? Les saluda Raúl Bravo Sender del Foro Liberal Iqueño. En esta ocasión, en torno a las reflexiones por el Bicentenario del Perú, abordaremos el tema de la informalidad en el Perú. Este es un tema que ha sido ya estudiado con anterioridad. Recuérdese, por ejemplo, el famoso libro El otro sendero, publicado en el año 1986 en coautoría por Hernando de Soto, Enrique Gersi y Mario Ghibellini, quienes precisamente a raíz de sus estudios de la realidad peruana llegaron a la conclusión de que la informalidad en el Perú tiene sus causas en el alto costo que implica cumplir con las leyes. La informalidad no es propiamente un problema, es la solución que miles y millones de peruanos han encontrado para sobrevivir, para salir adelante. Se presenta en el contexto de un Estado peruano mercantilista y populista, en el cual las leyes son diseñadas de manera deliberada y planificada por quienes ostentan el poder político. Y básicamente se reduce a la célebre y tristemente frase del expresidente Óscar R. Benavides: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Un mercantilismo en el cual solamente los allegados al gobierno de turno sacan provecho, prebendas, privilegios. Y en ese sentido la gran mayoría de peruanos tiene que sobrevivir en la informalidad, por cuanto estas leyes diseñadas para favorecer a los amigos del gobierno son costosas para la gran mayoría de peruanos. Ahora, el hecho de que estos peruanos informales no rijan sus actividades económicas y de otra índole por las leyes oficiales del Estado, eso no significa de que no tengan sus propias normas, y claro que las tienen. Apelan a una serie de usos y costumbres, y ello confirma la idea de que el derecho no es monopolio del Estado, sino que el derecho, entendido como un conjunto de normas, surge de manera espontánea por la interacción de las personas, por la acción humana, como diría Ludwig von Mises, o apelando a la teoría de los órdenes espontáneos del economista austriaco Friedrich von Hayek, ¿verdad? Entonces, la informalidad no es un problema, es la solución y es el efecto de una costosa legalidad. Una legalidad que provee más costos que beneficios. Y las personas en el ejercicio racional finalmente toman la decisión eficiente de eludir esta legalidad costosa y regular sus actividades por lo que más les conviene en términos de análisis costo-beneficio. La informalidad la encontramos en el mercado laboral, en el comercio informal de las calles que turiza a las ciudades. Lo hemos visto y lo estamos viendo palpablemente en el contexto de la pandemia. Por más que el gobierno implemente normas, protocolos, prohíba la realización de ciertas actividades o priorice algunas en su escala que ellos consideran son las más esenciales, ahí vemos las calles tomadas por los comerciantes informales porque no les queda otra, viven del día a día. Es nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer? El gobierno, por muy buenas intenciones que pueda tener, le resulta difícil poder controlar a miles y millones de peruanos que salen a las calles a buscárselas porque no les queda otra alternativa. Frente a este panorama que finalmente ha desbordado a quienes conducen el aparato estatal, la realidad termina imponiéndose sobre la oficialidad.
y en ese sentido es mejor dejar que cada quien tome sus propias decisiones por cuanto se encuentre en mejor posición para hacerlo, dado que cuenta con la información a la mano de sus particulares circunstancias de tiempo y lugar, y no un burócrata encerrado en una oficina o un despacho ministerial. Era la fatal arrogancia de la cual nos hablaba Hayek. Entonces, esa es nuestra realidad en el Perú, la informalidad, ¿verdad? Los legisladores, apoyados en los juristas, a menudo creen que pueden regular la vida de miles y millones de personas. Es mejor dejar que esta realidad desbordante termine instaurando un orden espontáneo. No hay mejor orden que aquel que cae por su propio peso, precisamente, ¿no? Entonces, a los informales no hay que verlos como un problema. A los informales hay que verlos como la solución frente a un régimen económico con altos grados de mercantilismo y de populismo. Finalmente, la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son los verdaderos informales? ¿Los que salen a la calle a autorregular sus relaciones jurídicas de manera espontánea? ¿O aquellos que utilizan el Estado, aquellos que utilizan a la ley como instrumento para darse privilegios y prebendas en perjuicio de la gran mayoría de peruanos y de la sociedad, y sobre todo del presupuesto público? Porque este régimen nos cuesta miles y millones de soles a los contribuyentes. Y este fenómeno de la informalidad tiene las mismas causas que otro grave problema que tenemos en el Perú, como es la corrupción. La corrupción también encuentra en el alto costo que implica cumplir las leyes sus causas. Es decir, la costosa legalidad es la misma causa de la corrupción. Informalidad y corrupción finalmente encuentran sus causas en el alto costo que implica cumplir las leyes en el Perú, por cuanto los entrampamientos legales deliberadamente colocados a manera de trampas o de peajes colocan al funcionario público en una posición de ventaja, en tanto y en cuanto puede discrecionalmente eludir el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, a ciertos emprendedores en el mercado, quienes, pagando una prima o un seguro, se abstraen de la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, estos dos problemas, informalidad y corrupción, tienen las mismas causas: el alto costo de la ley en el Perú. De la corrupción ya nos abocaremos en otro episodio. En esta ocasión hemos querido abordar el tema de la informalidad porque nos parece oportuno, dada la coyuntura que estamos viviendo en el Perú de la pandemia. Se implementaron una serie de medidas, ¿verdad?, sin tomar en cuenta nuestra realidad social, que es la informalidad. Y miles y millones de peruanos que viven del día a día están pagando las consecuencias. Bien, estimados amigos, conmigo será hasta otra oportunidad. Se despide de ustedes Raúl Bravo Sender, y los invito todos los lunes a ver las reflexiones para el Bicentenario del Perú que promueve el Foro Liberal Iqueño. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.